Colosenses capítulo 1. Vamos a ver hoy, si el tiempo nos deja, del verso 3 al verso 8. Y mientras buscan les pregunto, ¿cuáles creen ustedes que son los países más felices del mundo? ¿Alguna idea? Estados Unidos, Finlandia, Noruega. Se dice que los países nórdicos van bien. ¿Alguien más? Australia. Todos países del primer mundo. ¿Sí? Quiero leerles lo que fue. Esto se publicó el 7 de enero. Se hace una vez por año. Es la lista Gallup de felicidad. Es una lista, de países. Por lo tanto, es internacional. En primer lugar, están las Islas Fiji, como el país más feliz del mundo. En segundo lugar, está Colombia. En tercer lugar, Filipinas. En cuarto lugar, México. Uno diría, algo está mal acá. Pero se puede chequear, esto lo publicó el diario Ámbito Financiero el 7 de enero del 2018. En quinto lugar, el quinto país más feliz de la Tierra, Vietnam. Estoy en el púlpito, no puedo mentir. Número 6, Kazajistán. Hasta ahora no aparece Estados Unidos. Número 7, Papúa Nueva Guinea. Número 8, Indonesia. Número 9, India. Y número 10 está compartido entre Holanda y Argentina. Tomá mate. En el palo, pero llegamos. Y a mí me asombró esto, porque yo pensaba como ustedes, Estados Unidos o lugares donde hay prosperidad económica o algo por el estilo. Ahora, hay una diferencia enorme entre lo que debería ser y lo que se refleja como el país más feliz o los países más felices. Hay una tendencia, pero Latinoamérica rompió con esa tendencia y se introdujo en el top 10. Y el analista Víctor Hugo Mancilla describe esto. ¿Por qué estos países de Latinoamérica que no esperaríamos que estén entre los 10 países más felices del mundo, incluyendo Argentina, están? Y él dice esto: los países que estaban en los primeros lugares tenían algo en común en estos primeros 10. Las personas eran agradecidas y sus expectativas no eran en extremo ambiciosas. Esas dos cosas él vio en común. Personas agradecidas y no tenían expectativas desmedidas. Y los introdujo entre los 10 países, nos introdujo entre los 10 países más felices del mundo. Ahora, todos perseguimos la felicidad de una u otra manera. Deseamos ser felices, queremos ser felices. Algunos alcanzan esa felicidad y otros parece que viven detrás de la felicidad como ese burro que tiene la zanahoria colgada enfrente y siempre parece que está a punto de morderla y se le va un poco más adelante. Ahora, esto no es el plan de Dios para una persona. Este no es el plan de Dios para un creyente. Estar buscando una felicidad que nunca llega a alcanzar. El plan de Dios es que podamos vivir una vida agradable a Él. Y su voluntad para nosotros, dice la palabra de Dios, es agradable y perfecta. Bueno, tal vez dirás, desde que yo soy creyente las cosas no son tan agradables y perfectas. Las cosas no me salen tan bien. Te pregunto, ¿es verdad? ¿Todo en tu vida está mal desde que sos creyente? ¿Todo va en contra desde que sos creyente? Por lo menos no todo. Hay seguridad eterna que antes no había.
O si no, otros que dicen, bueno, yo soy creyente, pero vivo luchando con mi carácter, vivo luchando con el pecado y vivo frustrado por estas cosas. Agradece al Señor. Antes no podías luchar contra el pecado. Estabas esclavo del pecado y no había esperanza para tu vida. No había oportunidad de vencer esos hábitos pecaminosos. O si no, esos creyentes que cuando alguien se convierte a Cristo, le dice, felicidades, pero no es todo color de rosas, ¿eh? Yo digo, ¿qué les pasa a esa persona? Obviamente no es todo color de rosa, pero déjalo disfrutar de ese primer amor. Está agradecido a su Señor por esa deuda incalculable de pecado que le fue perdonada. Déjale disfrutar de eso. Una persona que recién conoce a Cristo es de las personas más felices y más agradecidas que pueda llegar a encontrar. Ahora, tal vez le decís eso a alguien porque no aprendiste a vivir de manera agradecida. Tal vez escuchaste que alguien le dijo eso a alguien porque ese alguien no aprendió a que la vida cristiana no es solamente a estar agradecido cuando Él perdonó mis pecados por primera vez, sino estar agradecido constantemente por su obra en nuestras vidas. Quiero ver con ustedes en este pasaje de Colosenses capítulo 1, del verso 3 al 8, a Pablo teniendo una vida cristiana brillante y animándonos a tener una vida cristiana de agradecimiento y brillante. Habíamos explicado verso 1 y verso 2 de las grandes bases para un gran creyente. Primero, nuestra preocupación básica, el hacer la voluntad de Dios. Mi relación básica, la hermandad en el cuerpo de Cristo. Y por último, mi necesidad espiritual básica, que era gracia y paz. Eso era lo más que yo necesitaba. Esas eran las grandes bases de un gran creyente. Y ahora nos enseña cómo podemos tener una vida cristiana feliz, brillante, vigorosa y permanente. Vamos a ver cómo cada uno de nosotros podemos tener una vida cristiana brillante, al entender los tres argumentos que presenta Pablo en este pasaje. Pero antes que eso, vamos a orar al Señor. Padre, te necesitamos para entender tu palabra y mucho más te necesitamos para obedecerla. Esa es nuestra intención en esta mañana, al venir delante de ella. Eso es lo que queremos que tú hagas en nosotros, que podamos ser hijos obedientes y agradecidos a ti. Padre, fortalécenos, desafíanos a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Colosenses capítulo 1, verso 3, dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias. Damos gracias. El primer argumento que nos ayuda a tener una vida cristiana brillante es que debo ser agradecido a Dios. Debo ser agradecido a Dios. Dice, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo fue un modelo vivo de alguien agradecido a Dios. Por ejemplo, leemos en Romanos capítulo 1, verso 8, que él estaba agradecido por el evangelismo. Dice así, Romanos capítulo 1, verso 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Él estaba agradecido por el evangelismo. También él estaba agradecido por los ministerios y los dones de los hermanos en una iglesia. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 1, verso 4. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada, es decir, los dones que esta iglesia había recibido en Cristo Jesús. Él agradecía porque cada hermano, según el don que lo había recibido, lo ministraba a los demás. También Pablo agradecida por los líderes dentro de una iglesia. En 2 Corintios capítulo 8, verso 16, dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros.
Pablo decía, yo los amo, pero gracias a Dios que Él puso a otra persona también con el mismo deseo, con el mismo amor, con el mismo llamado a ser un líder dentro de la iglesia. Agradecía también por la fortaleza personal. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 12. Dice, doy gracias al que me fortaleció. Y sigue aclarando, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Él agradecía por la fortaleza en su vida. También agradecía por las victorias. Victorias sobre los problemas. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Él agradecía porque Dios estaba dando victoria, daba triunfo en los problemas. Incluso por las victorias sobre la muerte. Primera de Corintios capítulo 15, verso 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria sobre la muerte. Es más, termina diciendo, demos gracias por todo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es Efesios capítulo 5, verso 20. Y en 1 Tesalonicenses, la cita que nombré primero, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. Por todo, sean agradecidos. Él era un hombre agradecido. En este momento específico, dice que daba gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe, verso 4, en Cristo Jesús. Él estaba agradecido por el testimonio de esta iglesia en Colosas. Él no los conocía personalmente, él no había tenido la oportunidad de presentarles el Evangelio, pero él había oído de la fe que tenían en el Señor Jesucristo y del amor que tenían unos con otros. La fe en el Señor Jesucristo es la única fe que nos posibilita para ser adoptados como hijos de Dios. Veíamos en la escuela dominical de que el único medio de salvación es el Señor Jesucristo. Él es la propiciación, el único medio por el cual hay perdón de pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados. En esa época había algo llamado gnosticismo. Y ese gnosticismo de esa época proponía que había un conocimiento oculto más elevado y otros mediadores para llegar a Dios. Pablo escribió esta carta para refutar lo que el gnosticismo, que hoy por hoy no existe en su manera pura, pero hay vestigios de esas maneras de pensar. Hay algo más elevado, hay algo diferente. Sí, Jesucristo no está mal, pero tiene que haber algo oculto, algo místico. No sé, debo caerme al suelo y empezar a decir cosas que no entiendo. Tiene que haber algo más. No puede ser tan sencillo. Pero la palabra de Dios dice que no hay otro medio, no hay otra manera. Es más, en Colosenses capítulo 2, verso 18, para refutar esta manera de pensar, una de las veces que lo refuta, Pablo dice, Colosenses capítulo 2, verso 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, es decir, diciendo que son humildes, y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Nadie quiere agarrar algo diferente de lo que está escrito. Nadie quiere inventar algo diferente de lo que Dios ya reveló en su palabra para nosotros. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5, nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Es algún ángel? No. ¿Es algún papa? No. ¿Es alguna virgen? No. ¿Es algún santo? No. ¿Es algún sacerdote? No. ¿Es algún pastor? No. El único mediador
entre Dios y nosotros es el Señor Jesucristo. Entonces Pablo agradecía porque su fe estaba en el Señor Jesucristo. Y sigue el versículo número 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Era un amor que tenía no solamente... Perdón, la mosca quiso entrar. Satanás tiene sus tácticas. Su amor no solamente era hacia la iglesia, sino que ellos mismos eran la iglesia. Tenían un amor familiar, un amor fraternal. Pero me asombra lo que dice. Y del amor que tenéis a todos. A todos los santos. Evidentemente, ese es un amor sobrenatural. ¿Hay santos que son fáciles de amar? Por supuesto. ¿Hay santos que son difíciles de amar? Si no fuera así, la palabra de Dios no diría que debemos soportarnos los unos a los otros. No soportar el pecado, sino esas pequeñas diferencias. Que a uno le gusta la silla así y al otro asá. Que uno pone el cepillo de diente en un lado y el otro en otro. Pequeñas diferencias. No estamos hablando de pecado. Esas particularidades. Dice que tenían amor por todos los santos. Ese amor debería venir del Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, verso 16. Lo sabemos de memoria. Porque de tal manera fue tan grande, fue tan excelso, fue tan sublime, que Él nos amó, que entregó a su Hijo Jesucristo. Y viene esa palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Cristo, que puede amar a los que son fáciles de amar y puede amar, puede decidir amar a aquel que es difícil de amar. Es un amor sobrenatural. Dice a todos los santos. ¿Y cómo puedo tener este amor? ¿De dónde proviene este amor? Gálatas capítulo 5, verso 22. Habla del fruto del Espíritu. No de los frutos, el fruto. Y una de las partes de ese fruto es amor. Es un fruto sobrenatural. Por tu propia fuerza no podrías amar a todos los santos. Pero porque Dios te amó a vos primero, Él te capacita para hacerlo. Ahora, si hay amor entre todos los santos, eso implica que no hay lugar entre creyentes maduros para divisiones. Si hay amor, este sobrenatural amor con todos los santos, implica que no hay lugar para la envidia. Implica que no hay lugar para las rivalidades, para las camarillas, para las críticas, para las sugerencias delicadas pero maliciosas. No hay lugar, porque el amor lo llena todo. No hay lugar para murmuraciones, obviamente no hay lugar para no perdonar. No hay lugar para peleas. Hay amor por todos los santos. El doctor Moody, bueno, no era doctor, decía que hace años un hombre se había convertido al Señor y siempre iba a la iglesia alabando al Señor. Vivía continuamente siendo agradecido y estando feliz por la nueva vida que Dios le había dado. Siempre que iba a las reuniones, antes de decir cualquier cosa, decía, alabado sea Dios. Y comenzaba a decir lo que quería decir. Una noche dice Moody que llegó a la reunión con la mano vendada. Se había cortado un corte profundo. Bueno, pensó Moody, a ver qué va a decir ahora. El hombre se paró y dijo, alabado sea el Señor, porque aunque me corté pudo haber sido mucho peor. Una vida agradecida es una vida que refleja
el amor y la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. Necesito ser agradecido a Dios por todo lo que he recibido, las cosas buenas, incluso las cosas dolorosas en mi vida. Todo, absolutamente todo, está bajo la mano poderosa y soberana de nuestro Dios. Ahora, no veo cómo esto me ayuda bien. Esa no es tu preocupación. Romanos 8 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuál es nuestra parte? Amar a Dios. Pero no sé cómo esto me ayuda para bien. Esa no es tu parte. Tu parte y mi parte es amar a Dios y serle agradecido. Es imposible una vida cristiana exitosa sin fe en Cristo Jesús y sin amor por los hermanos. El segundo argumento que nos ayuda a tener una vida cristiana brillante la encontramos en la primera parte del versículo 5. Dice así: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Esto es como una interdependencia. ¿Quiero ser agradecido? ¿Cómo llego a ser un hombre agradecido? ¿Cómo puedo ser ese hombre agradecido, esa mujer agradecida? Bueno, primero tenés que tener esta esperanza. Dice, a causa de. Literalmente es por medio de. Podemos llegar a ser agradecidos por medio de la esperanza que está guardada para nosotros en el cielo. Es la esperanza la que nos hace entregarnos a Cristo y amar incluso a quienes intentan dañarnos. ¿Qué esperanza de qué? Esperanza de resurrección. En 1 Corintios capítulo 15 dice así: y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La esperanza de la resurrección de entre los muertos. La esperanza del rapto. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Siempre el verso 15 es el que usamos para consolar a algún hermano cuando alguien, un ser querido, parte a la presencia del Señor. Pero también el verso 16 al verso 17, verso 16 y verso 18, dice que luego nosotros, los que vivimos, después de que Cristo haya descendido del cielo, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, los que habían resucitado, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, termina Pablo diciendo, alentaos unos a otros, dad esperanza a vuestros corazones con estas palabras. Esperanza también de ser recibidos. Hebreos capítulo 6 dice así: para que por dos cosas inmutables, verso 18 al 20, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos, para abrazarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Tenemos la esperanza de ser recibidos por Dios. Y por último, la esperanza de riqueza espiritual. El Sermón del Monte dice en Mateo capítulo 6, verso 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Tenemos una esperanza gloriosa. En la Universidad Nacional de Tucumán hay un lema escrito en latín. El que lo creó fue el fundador de esa universidad, el doctor Juan Terán. Dice así, no sé mucho de latín, pero está escrito así que lo puedo leer. Dice, pedes in terra adsidera visus, que significa los pies en la tierra, la mirada en el cielo. Es un lema de esa universidad. Pero Jesucristo nos manda a hacer esto. Cuando leemos en Hebreos capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en Jesús,
¿Cómo puedo acabar la carrera con victoria? ¿Cómo puedo ser imitador de esos héroes de la fe del capítulo 11? La respuesta, puesto los ojos en Jesús. Él es el autor, Él es el consumador de nuestra fe. Es por esa esperanza que alimenta mi confianza en el Señor, que puedo obedecerlo incluso en los momentos más dolorosos de mi vida. Es por esta esperanza guardada en los cielos, que mi amor por mis hermanos, incluso cuando estos hermanos me lastiman, me hieren, puedo amarles aún más. Es por esa esperanza que puedo demostrar ese amor. El tercer argumento que nos ayuda a tener una vida cristiana brillante, lo leemos en la segunda parte del versículo 5. Dice así, Colosenses capítulo 1, verso 5, la segunda parte, de la cual ya habéis oído esta esperanza que está en los cielos, por la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio es la fuente de mi esperanza. Una vida agradecida, ¿ok? ¿Cómo puedo tenerla? Teniendo una esperanza gloriosa. Ok, ¿cómo puedo tener una esperanza gloriosa? Habiendo oído el Evangelio. Es la fuente de esta esperanza. Es decir, que sin Evangelio no hay esperanza. Dice acerca del Evangelio, versículo 5, por la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio es cierto, es verdadero. No hay un tal vez, no hay un quizás. No hay como, bueno, yo hago las cosas bien y por ahí Dios me perdona o por ahí no lo hace, no lo sé. No hay eso para nosotros. Hay una seguridad eterna en que la palabra de Dios es verdadera. Dice en Juan capítulo 17, verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios, el Evangelio, no solamente es cierto, sino que también es para individuos. Dice verso 6, que ha llegado hasta vosotros. Es para individuos, vosotros les está diciendo, pero les dice a cada uno de ustedes. En Lucas capítulo 12, verso 8 y 9 dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare, no dice los que me negaren, el que me negare, singular, delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. La palabra de Dios es para individuos. Pero también sigue diciendo, verso 6, la cual ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. El Evangelio también es para todos. En Hechos capítulo 10, verso 34, leemos el relato de Pedro, que Dios, en el momento que él tiene una visión, le hace descender un lienzo con animales inmundos. ¿Conocen el relato? Y la voz del cielo le dice, mata y come. Y él 3 veces dice, no, ¿cómo voy a hacer eso? Yo soy judío. En eso un tal Cornelio tiene una revelación de parte de Dios y manda a buscar a Pedro. Y Pedro entiende que tiene que ir con Cornelio. Así que va hasta la casa de Cornelio. Cuando llega, entiende lo que Dios le había dicho. Que ese evangelio que había sido predicado, que ese evangelio que él en ese día de Pentecostés había proclamado, también estaba disponible para los gentiles. Y en ese capítulo de Hechos se abre el evangelio, Hechos capítulo 10, para los gentiles, por la conversión que hay en la casa de Cornelio. El evangelio es para todos. Y lo dice acá la palabra de Dios. Ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. En Hechos 10:34 dijo Pedro, abriendo la boca, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y si Dios no lo hace, ¿por qué nosotros sí? A Él no le hablo
porque no va a creer. No, a ellos no le hablo porque no se visten como para venir a mi iglesia. No, ellos no, ellos no. Llevémosle algo, pero no, que no vengan. La palabra de Dios, el Evangelio, es para todos, incluso para nosotros. El Evangelio produce frutos. Dice, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, en verdad. Frutos espirituales, el fruto del Espíritu, Gálatas capítulo 5. Frutos evangelísticos. El Evangelio produce fruto de otro creyente. Leemos en Romanos capítulo 1, verso 13, que Pablo quería tener algún fruto entre los romanos como entre los demás gentiles. Él quería que alguien conozca a Cristo a través de su ministerio. Y también el fruto en la vida de la persona que cree el Evangelio es la santidad. En Juan 15 dice que el Padre, que es el labrador, aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La palabra de Dios también proviene por el oír. Dice verso 6, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, en verdad. Necesita un interlocutor. ¿Alguna vez escucharon que alguien creyó en Cristo porque encontró un panfleto? ¿Sí? Yo he escuchado, y gloria a Dios por eso. Pero el diseño de Dios es utilizar personas para que lleven el mensaje de Jesucristo. ¿Se preguntaron por qué alguna vez? ¿Capricho divino? No. Era parte de su plan redentor. Usaba personas, primero, porque cuando yo te hablo del Señor Jesucristo, mi vida transformada por el Señor Jesucristo es evidencia de que lo que te digo es verdad. Y segundo, porque en esa época no todos sabían leer. Entonces, todos sabían hablar y podían comunicarse mejor. Porque es para todos. El que sabía y el que no sabía, el rico y el pobre, el letrado y el ignorante, todos deben tener acceso al Evangelio. También leemos de que es la gracia de Dios. Y conocisteis la gracia de Dios, final del verso 6, en verdad. En el concilio de Jerusalén, Pablo defendiendo el Evangelio a los gentiles, argumenta que los judíos son salvos por gracia, no por la ley, de igual manera que los gentiles. Y eso está en Hechos capítulo 15, verso 11. Y leemos de que es compartido por los hombres. En el verso 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros. Epafras muy probablemente fue alguien que llevó el Evangelio después de haberse convertido en el ministerio de Pablo, que estuvo 3 años en Éfeso. Pablo no conocía la iglesia de Colosas, él no la había visitado aún, aunque quería hacerlo. Y él era el pastor, por lo que entendemos, Epafras, de la iglesia de Colosas, de la iglesia de la Odisea, por lo que dice en el capítulo 4, versos 12 y 13, y también de la iglesia en Hierápolis. Era un hombre que estaba allí sirviéndoles, amándoles, bendiciéndoles, porque el Evangelio necesita ser compartido por hombres. Por último, es evidencia el Evangelio, se evidencia en el amor obediente. Dice, quien también, verso 8, nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Un amor que no se manifiesta, un amor que no se evidencia. ¿Cómo comprobarlo? El amor de los creyentes era un amor obediente. Juan capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. En Romanos capítulo 5, verso 5, dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Se cuenta de que, estuve leyendo la biografía de Moody. Moody fue a un lugar a predicar
y fue a un lugar donde había un pozo de agua. Y se acercó y le preguntó al hombre si había agua todavía. El hombre terminó de tomar el agua, dice, sí, sí, y ya intentaron una vez vaciarlo, pero no se puede. ¿Cómo lo intentaron vaciar? Sí, vinieron los bomberos y con las bombas empezaron a sacar agua, pero no se puede. ¿Por qué no se puede? Es que justo por debajo de la ciudad pasa un río subterráneo y el agua que pasa es inagotable. Y dice que Moody pensó en ese momento, al igual que el Evangelio, es inagotable. Todo aquel que quiera puede venir y beber del agua de vida y saciar su sed. Al aceptar nuestra necesidad del Evangelio, mucho más aún después de nuestra salvación, encontraremos una fuente inagotable de esperanza, fuerzas renovadas para seguir adelante, agradeciendo a Dios por su bondad y confiando en Él para nueva vida espiritual. Hemos visto que cada uno de nosotros podemos tener una vida cristiana brillante al entender los 3 argumentos que presenta este pasaje. Primero, debo ser agradecido a Dios. ¿Pero cómo hago para llegar? Esa gratitud, ese amor y esa fe se basan o tienen su apoyo en la esperanza del creyente. Imaginen que es como una escalera. Y esa esperanza del creyente gloriosa de resurrección, de ser recibido, de ser raptado en ese glorioso día, se basa en el Evangelio. Sin Evangelio, sin haber creído en el Señor Jesucristo, sin arrepentimiento de nuestros pecados, nunca, jamás, por más que te esfuerces, vas a poder tener una vida victoriosa, una vida brillante, una vida agradecida, porque parte del Evangelio. El punto de inicio es haber creído en el Señor Jesucristo. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo tener esa vida victoriosa, esa vida agradecida? Recordando el Evangelio. La gran mayoría, si no todos, hemos escuchado del Evangelio. Hemos tenido oportunidad de venir a los pies del Señor y pedir perdón por nuestros pecados. Pero dejamos el Evangelio en una fecha olvidada, cuando deberíamos recordarlo cada día. Lo que Él hizo por nosotros. El lugar que Él ocupó, muriendo nuestra muerte, llevando nuestro castigo. Si cada día podemos recordar eso, una vida agradecida puede brotar en nuestros corazones. Oremos. Padre, queremos tener una vida agradecida por el perdón de nuestros pecados. Queremos tener una vida agradecida por la esperanza de una eternidad en el cielo contigo. Padre, que podamos tomar un compromiso esta semana, un compromiso de 7 días, para agradecerte por el Evangelio, para agradecerte por la oportunidad de salvación que llegó a nuestras vidas y por tener ese privilegio de compartirla con otros. Ese privilegio que anhelan mirar los ángeles, que les gustaría participar en esta obra de redención, pero no pueden, porque tú preferiste utilizarnos a nosotros. Padre, que podamos cada día recordar tu sacrificio. Que podamos cada día recordar que tomaste nuestro lugar. Que podamos cada día recordar ese día cuando supimos que nuestros pecados habían sido perdonados. Cuando supimos que nuestra deuda eterna de pecado había sido saldada. Y esa gratitud comience a brotar en nuestros corazones. Queremos tener una vida agradecida. Queremos tener una vida que resplandezca, que brille. Pero sabemos que parte de esa esperanza nace en esa esperanza. Y esa esperanza nace en el Evangelio. Que no sea un compromiso más, que no sea algo dicho al viento, sino que podamos durante 7 días, hasta el domingo que viene,
agradecerte por el Evangelio, contemplar a Jesucristo en esa cruz, llevando nuestros pecados por amor a nosotros. Y Señor, al ver la gratitud brotando en nuestras vidas, que no nos detengamos en solo 7 días. Que cada día pueda ser un deleite venir delante de ti y agradecerte por tu obra en la cruz. Queremos tener vidas victoriosas, queremos tener vidas alegres, rebosando de gratitud. Y sabemos que podemos porque tenemos el Evangelio. Señor, bendice lo que queda de esta semana y sabemos de que si es una semana recordando tu sacrificio, agradeciéndote por lo que hiciste en esa cruz en nuestro lugar, será una semana victoriosa. Te amamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.